En esta clase vamos a comenzar el estudio de la química bioinorgánica. De manera simple, uno puede definir a la química bioinorgánica como el estudio de los elementos y compuestos inorgánicos en sistemas biológicos. Si bien la química bioinorgánica es muy amplia, nosotros vamos a hacer énfasis principalmente en una parte que es una de las más importantes, en el estudio de los iones metálicos, los del bloque S, los del bloque P, pero principalmente en los elementos del bloque D, los elementos de transición. Y lo que vamos a estudiar de ellos, de esos elementos, de esos iones metálicos, es su interacción con ligandos y moléculas biológicas en sistemas biológicos y cuáles son las propiedades químicas y la función que ejercen esos elementos en un organismo vivo. En muchos casos vamos a ver que la función que ejerce el ion metálico en un sistema biológico es fundamental y por lo tanto es absolutamente necesario que ese ion se encuentre ahí porque de otra manera ese sistema no trabajaría. Para ver la química bioinorgánica, lo primero que vamos a hacer es una mini introducción general donde vamos a establecer un poco los campos de estudio de la química bioinorgánica. Vamos a ver algunas definiciones específicas para este tema y también vamos a hacer un repaso de cosas de química biológica que ustedes ya han visto que nos van a ser útiles para entender toda esta temática. ¿Cuáles son los campos de estudio de la química bioinorgánica? Uno puede dividirlos en dos ramas principales. Una que corresponde al estudio de los sistemas y compuestos inorgánicos presentes en fluidos y tejidos biológicos. Eso es directamente tomar un tejido biológico, un fluido biológico, detectar el sistema inorgánico y estudiarlo, estudiar su estructura, estudiar su funcionamiento. Otro campo de la química bioinorgánica, que es muy importante, es el estudio de sistemas inorgánicos modelos con los que se puede reproducir o simular el comportamiento de los sistemas biológicos. Estos sistemas modelos son sistemas que se sintetizan en el laboratorio, son mucho más simples que los sistemas biológicos reales, pero con estos sistemas muchas veces uno puede mimetizar el funcionamiento del metal en el sistema biológico y también en muchísimos casos estos sistemas simples van a proveer de información clave para entender el funcionamiento de estos sistemas biológicos que son mucho más complejos. Ya vamos a ver ejemplos cuando estemos estudiando algún sistema biológico, ya vamos a ver ejemplos de algún sistema modelo inorgánico simple que mimetice este sistema biológico o que nos permita entender el funcionamiento del mismo. Acá les presento la tabla periódica de los bioelementos. Es una forma muy simple, muy ilustrativa de presentar cuáles son los elementos de la materia viva, los elementos esenciales, que son los elementos que están presentes en un organismo vivo y que sin ellos el organismo vivo no puede desarrollarse, reproducirse ni sobrevivir. A estos elementos esenciales podemos dividirlos en tres grupos principales dependiendo de su contenido en un organismo vivo. Y acá los números están dados para el contenido aproximado de los elementos por ser humano de 70 kilogramos de peso. Los que están pintados en rojo son los elementos mayoritarios, luego tenemos los elementos traza en verde y los elementos ultramicrotraza en celeste o turquesa aquí en la tabla periódica. Los elementos mayoritarios tienen un contenido que va entre 35 gramos a 45.000 gramos. 45.000 gramos son 45 kilogramos de un elemento, es el caso del oxígeno. Nosotros somos principalmente agua, el oxígeno es el elemento más pesado del agua, por lo tanto es el que mayor aporta en masa a un organismo vivo y además tenemos oxígenos en las proteínas, en los hidratos de carbono, en los lípidos, así que el contenido de oxígeno es muy grande y después reconocemos obviamente el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno que son los principales componentes de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Esos son los elementos mayoritarios. Luego tenemos los elementos traza cuyo contenido va entre 0,2 y 4,2 gramos y podemos ver hierro, cobre,
zinc, silicio, flúor y bromo, y los elementos ultramicrotrazas que están en muy bajas cantidades, en muy bajas proporciones, desde 3 miligramos hasta 0,03 gramos. Si bien acá en esta tabla periódica están pintados todos los elementos de la materia viva, los elementos esenciales que se conocen hasta el momento, puede que mientras se vaya haciendo investigación en bioinorgánica, aparezcan nuevos elementos, se reconozcan nuevos elementos que no estén acá en la tabla periódica, pero que su funcionamiento sea esencial. Otra manera interesante de analizar cuáles son los elementos mayoritarios, traza y ultramicrotrazas es a través de una tabla de este tipo donde comparamos el porcentaje en masa de esos elementos y el porcentaje en átomos. En masa, por ejemplo, como les dije recién, el elemento mayoritario es el oxígeno. Un 65% de la masa de un organismo adulto de 70 kilogramos corresponde a oxígeno. Pero en átomos, en número de átomos, no es el mayoritario es el hidrógeno en masa aporta un 10%, pero como es mucho más liviano que el oxígeno, en átomos es el que más aporta. El 63% de los átomos que tenemos como organismos vivos corresponden a átomos de hidrógeno. Y después es interesante ver esta última columna de la tabla, las proporciones de los átomos cuando estamos comparando, por ejemplo, mayoritarios con ultramicrotrazas. En el caso del molibdeno, esto es 4,5 por 10 a la menos 8%. Por cada un átomo que hay de mayoritarios, hay 10 a la menos 10 átomos más o menos de molibdeno. Si bien en proporción son muy pocos, son absolutamente necesarios para la vida. ¿Cuáles son las características que debe poseer un elemento para ser considerado elemento esencial? En un elemento esencial, si tenemos una ingesta insuficiente de ese elemento, vamos a tener una deficiencia funcional. El organismo no va a funcionar perfectamente. Por otra parte, el organismo no puede completar su ciclo sin él, no puede desarrollarse, no puede reproducirse. El elemento esencial tiene que estar involucrado en los procesos metabólicos, o sea que hay que tener pruebas de que realmente está involucrado en algún proceso en el organismo vivo y tiene que ejercer un efecto no logrado por ningún otro elemento. Obviamente, si el efecto que logra ese elemento puede ser logrado por otro, ese elemento no es esencial, puede ser reemplazado por el otro elemento. Y aquí tenemos un diagrama de Bertrand para un elemento esencial. Es un diagrama que nos grafica la respuesta fisiológica de un organismo en función de la dosis de un cierto elemento, en este caso un elemento esencial, en función de la ingesta, podríamos decir también, de ese elemento. Si la ingesta o la dosis es muy baja, eso es incompatible con la vida, o sea que estamos en la zona de letalidad. Si la ingesta es deficiente, vamos a estar en esta zona, esto ya es compatible con la vida, pero vamos a tener alguna deficiencia funcional. Luego tenemos una ingesta, una dosis que corresponde al rango óptimo de concentraciones de ese elemento. Y luego ya si la dosis de ese elemento o la ingesta es excesiva, podemos tener toxicidad o podemos tener también letalidad cuando es muy elevada esa dosis. Aquí tenemos diagramas de Bertrand comparativos para elementos esenciales, elementos tóxicos y elementos terapéuticos. Es un poquito diferente el tipo de gráfico que estamos viendo, pero de nuevo tenemos efecto fisiológico en función de la dosis, efectos positivos, efectos negativos para aquí abajo. En el elemento esencial es más o menos lo que vimos recién. Si la dosis es baja, esto es incompatible con la vida. Después tenemos el rango óptimo y si la dosis es exagerada, si la dosis es muy alta, ya tiene efectos también fisiológicos negativos. Para comparación está el mismo diagrama para un elemento tóxico, no esencial. El elemento tóxico siempre ejerce efecto negativo. A dosis bajas el efecto es muy pequeño, pero a dosis altas el efecto negativo es muy elevado, es tóxico.
nunca produce algún efecto positivo porque es un elemento por definición tóxico. Y tenemos un diagrama para un elemento terapéutico, un remedio, por ejemplo, una sustancia terapéutica a concentraciones bajas. El efecto es muy pequeño, es insignificante, casi no se nota. Cuando elevamos las concentraciones o las dosis ya tenemos efectos positivos, tenemos un rango óptimo y cuando nos excedemos en la dosis pasamos a tener efectos negativos. Acá se diferencian bien entonces en los diagramas de Bertrand cuáles son los elementos esenciales, los tóxicos y los terapéuticos. Como en bioinorgánica vamos a hablar de los metales, de los iones metálicos en los organismos vivos, tenemos que ver a qué se encuentran unidos esos iones metálicos. Los ligandos típicos de los metales en los organismos vivos son de varios tipos. Por un lado tenemos los restos de los aminoácidos de proteína, tenemos 20 aminoácidos en total. Los restos de la tirosina, la histidina, la cisteína y el aspartico o el aspartato. Acá este OH tiene capacidad ligante, el nitrógeno acá cuando no está protonado también tiene capacidad ligante para unirse a los elementos metálicos, a los iones metálicos, el azufre, la cisteína y el carboxilato del aspartico, del aspartato. En los aminoácidos también tenemos este carboxílico acá y este grupamino cuando está deprotonado también tendría propiedad ligante, pero estos por sí no son ligandos porque están comprometidos en la unión peptídica. Este está unido a este en unión peptídica, este a esto otro, etcétera, etcétera. Pero en el enlace peptídico tenemos este nitrógeno con un par de electrones, el oxígeno también con algún par de electrones que pueden actuar como ligandos para los elementos de transición y para los iones metálicos. Acá tenemos otro ejemplo, hay grupos fosfatos o grupos fosfonatos en muchas moléculas biológicas como ATP, que es la del ejemplo, ADP, ADN y ARN, y esos grupos también son buenos ligandos para iones metálicos. O sea, dentro de un organismo vivo tenemos diferentes tipos de ligandos para los iones metálicos. Hay ligandos que son bases duras, otros que son bases blandas, por ejemplo el azufre acá en la cisteína. Algunos interactúan con los metales por interacciones de tipo sigma principalmente, otros con interacciones de tipo pi y otras combinadas. Puede haber ligandos que son donores sigmas y aceptores pi. Todo lo que hemos visto en complejos y en organometálicos es válido aquí. Y luego hay ligandos especiales muy comunes en los organismos vivos que son macrociclos. Por ejemplo, acá tenemos a la corrina que forma complejos con el cobalto en proteínas y en la vitamina B12 y la porfirina que forma normalmente complejos con hierro en varias proteínas y enzimas. Estos son anillos con gran afinidad por los elementos de transición, la constante de equilibrio de formación de los complejos con estos ligandos por efecto macrociclo, como ya hemos visto, son altísimas. El ligando porfirina es uno de los más comunes, todos derivan de la porfina y las diferentes porfirinas resultan de las sustituciones en algunos o varios de esos carbonos que tenemos ahí. Un ejemplo típico muy importante es la hierro protoporfirina 9, que es lo que se llama grupo hemo o grupo M, que se encuentra en la hemoglobina o la mioglobina. ¿Qué características tienen las porfirinas que los hacen buenos ligandos y muy importantes en sistemas biológicos? En general, tienen un anillo planar que es estable, es un ligando tetradentado con gran afinidad por los elementos de transición, por los iones, entonces forman complejos muy estables. Cuando está deprotonado, ese anillo planar es apto para formar complejos con metales, aun con los que son relativamente lábiles. Tienen un hueco selectivo de entre 0,60 y 0,70 angstrom, o sea que no cualquier elemento, no cualquier ion puede formar un complejo con esas porfirinas y tienen uniones pi conjugadas que son esenciales para la reactividad. Todas estas cosas ya las vamos a ver con mayor detalle más adelante.
Algo importante que tienen estas porfirinas es que si uno va variando el tipo y la cantidad de sustituyentes en la molécula, van variando las propiedades de las mismas, varían la capacidad sonora de electrones, varían las características redox de las mismas, varían las capacidades coordinantes del metal y eso hace que varíen o se vayan modificando las diferentes funciones de los complejos que tienen a estos ligandos. Y ahora 4 o 5 cositas de repaso para refrescar la memoria. Algunas cosas las han visto en inorgánica y otras cosas de otras materias, por ejemplo de química biológica. Vamos a repasar un poco la estructura de las proteínas en general. Ustedes saben que las proteínas tienen una estructura primaria, que es la secuencia lineal de aminoácidos que se unen entre ellos por el enlace peptídico. Después tienen la estructura secundaria, que son formas generadas en algunas regiones de la molécula por el plegamiento de esa estructura primaria y por interacciones puente-hidrógeno, por ejemplo, entre diferentes aminoácidos de esa estructura primaria. Tenemos alfa hélice, la estructura de alfa hélice que le da flexibilidad, es como si fuera un resorte en una molécula de proteína, y tenemos la estructura de láminas betas o láminas plegadas, que eso le da más rigidez a la región de la molécula donde se encuentra esta estructura secundaria. A su vez, la estructura secundaria se reorganiza para generar la estructura terciaria, que es la que termina formando la forma completa de la molécula final. Puede haber estructura globular, estructura fibrilar, acá tenemos una estructura globular y podemos reconocer zonas de alfa hélice y zonas de láminas beta, láminas plegadas. Y luego tenemos una estructura cuaternaria cuando cada una de estas unidades puede asociarse a otras unidades similares. Miren acá en este caso tenemos una estructura formada por la unión de varias de estas unidades. Otra cosa que tenemos que tener fresca y recordando para bioinorgánica es recordar el efecto de los ligandos en la reactividad de los metales. Miremos acá, tenemos un listado de complejos donde tenemos cobalto 2 que pasa a cobalto 3. En todos estos complejos es cobalto 2 que está pasando a cobalto 3, pero en este caso cobalto 2 está unido a agua y el cobalto 3 también. Acá es oxalato y acá es oxalato, o sea que lo único que varía acá es el ligando. Y miremos, si bien es siempre cobalto 2 a cobalto 3, el potencial de reducción varía. Menos 1,83 hasta más 0,83. O sea que variando el ligando al mismo catión metálico puede hacer que la reactividad de ese catión metálico sea muy diferente. Y eso es muy importante para entender la variación de la reactividad de los elementos metálicos en los sistemas biológicos. Y acá tenemos un ejemplo también. Lo que vimos recién era un ejemplo de el efecto de los ligandos en las propiedades redox de un elemento de transición. Acá tenemos un ejemplo de el efecto de los ligandos en la acidez del agua coordinada. Aquí estamos analizando el ejemplo de la acidez de esta molécula de agua coordinada a este catión zinc más 2, o sea que tenemos la deprotonación de la molécula de agua del ligando este para generar un ligando oxidrilo unido al zinc más 2. La constante de equilibrio de esta reacción, la Ka, varía dependiendo de este ligando L. Por ejemplo, si ese ligando L es esa molécula, el pKa de esta molécula de agua es 8,9. Si los ligandos L son grupos imidazoles, el pKa de esta molécula de agua es 8. Y si los ligandos acá para el zinc son histidinas de los restos de aminoácidos de la histidina, el pKa es 6,8. Esto va a afectar muchísimo entonces la acidez, la reactividad de este catión central y ya vamos a ver que es muy importante en ciertos sistemas biológicos, en ciertas enzimas. Y esto aquí es para refrescar, también lo pasamos muy rápido porque ya lo hemos visto varias veces, el efecto macrociclo. Los complejos metálicos con ligandos macrociclos son mucho más estables que con ligandos lineales análogos y esto ya habíamos analizado, esta constante de equilibrio es muy grande porque
es mucho más estable que el cobre esté unido a este ligando macrociclo que a este ligando lineal. El proceso es energética y entrópicamente favorable. En los sistemas biológicos, los metales están frecuentemente ligados a macrociclos. Si hay macrociclos, seguro que están acomplejando algún ion metálico. Y por último, para terminar con esta mezcla de repaso e introducción general, nos falta ver el concepto de estado entático. Estado entático, la palabra entático viene del griego éntasis, que significa tensión. Y vamos a ver un ejemplo de un metal que está unido a una molécula de proteína en dos regiones diferentes de esa molécula de proteína. Supongamos en este primer caso, el metal está unido a la parte más superficial de la molécula de proteína. Acá hay moléculas disolventes, supongamos que esté esta molécula disuelta en agua. Entonces, algunas de las posiciones de coordinación de este metal van a corresponder a parte de la proteína y hay otras posiciones de coordinación que son moléculas de agua o diferentes ligandos que estén en la solución acuosa en este lado. Como está en la superficie, este metal va a poder competir con otros metales, o sea que no es una situación permanente, dependiendo del metal que haya acá, puede estar unido o puede estar sustituido por otro metal. La situación del metal acá y la reactividad es bastante parecida a la de un complejo común con ese mismo metal, porque puede en general adquirir la estructura geométrica que más le corresponde, la que es energéticamente más favorable. Si este metal acá forma complejos octaédricos, acá va a estar con geometría octaédrica porque se puede reestructurar y cambiar los ligandos que tiene en este lado. En cambio, ahora consideremos un metal que está en el interior coordinado a diferentes ligandos en una molécula de proteína. La unión acá ya es permanente, ya no está compitiendo con otros metales porque la misma estructura de la molécula no deja que otros metales vengan a sustituir a este que tenemos aquí en el interior de esta enzima, por ejemplo. Lo que le sucede a este metal es que muchas veces se encuentra con esfera de coordinación incompleta. No le es tan fácil encontrar los ligandos perfectos para unirse. Quizás esta molécula de proteína no le está generando la geometría que más le conviene, la que es energéticamente más favorable para este metal, porque esa estructura puede ser algo rígida, entonces le genera una geometría bastante tensionada. De ahí el nombre de tensión o nombre de estado entático. Muchas veces este metal ahí adentro está con la esfera de coordinación incompleta, tiene una esfera de coordinación que está altamente distorsionada, que está tensionada, generada justamente por la misma estructura de la proteína, y eso produce un estado estructural y electrónico forzado que modifica la reactividad de este metal. Se supone en general que este estado entático, este estado tensionado, genera sobre el metal una geometría próxima a la del estado de transición. O sea que como no es la geometría más estable, la geometría está bastante más próxima, más cercana a la del estado de transición. Entonces a este metal le es energéticamente mucho más fácil llegar al estado de transición, la energía de activación va a ser baja y por lo tanto las reacciones en las que intervengan van a ser normalmente rápidas. Y eso es importante para catálisis enzimática, donde el centro activo es el metal.